Un saludo a todos. Hoy nos encontramos con Adrián Bastidas, uno de los autores que publicó nosotros en la revista en el número de Grafito Social, Arte y Sociedad. Él participó con la propuesta que se llama Instantánea en el Trajinar y es una reflexión en torno a la fotografía documental. Así que bienvenido, Adrián. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Un gusto a ti tenerte con nosotros. Vamos a realizarte unas pequeñas preguntas acerca de tu propuesta. Y la primera sería como que nos expliques un término que aparece en tu escrito, que es el concepto de lo topofílico. ¿Podrías contarnos qué entiendes por topofilia y cómo lo podrías relacionar con la fotografía documental? Sí, mira, la topofilia es un concepto que hace parte de la geografía, acuñado por la geografía, básicamente trabajado por el geógrafo Yi Fu Tuan, un geógrafo chino, y que también vendría a trabajar Gaston Bachelard, un escritor filósofo francés, quien le daría pues mucha más repercusión, mucha más importancia y trabajaría más a fondo el tema de la topofilia, que consiste es en esa apropiación que tenemos los seres humanos con los espacios, es decir, cómo se van generando sentimientos a partir de los espacios o de los lugares donde nosotros frecuentamos o los lugares que nosotros, los cuales nos apropiamos. Por ejemplo, Gaston Bachelard en su libro La poética del espacio, pues él lo deja bien claro, ¿no? Pone ejemplos como por ejemplo la Guardilla o el más conocido como el Cuarto de San Alejo, donde es un lugar representativo para cualquier familia que tenga este espacio en sus casas, donde reposa la primera bicicleta en la que aprendiste a montar, los patines, los primeros muebles que compraron los papás. Y si lo llevamos al plano de la ciudad, pues, o de otros lugares, como por ejemplo la universidad, cuando el lugar preferido de nosotros de la universidad y cómo nos relacionamos nosotros con ese espacio y el significado que empieza a adquirir un espacio dentro de una ciudad universitaria, ¿cierto? Lo mismo ocurre con los colegios. Son sentimientos, pueden ser tanto positivos como negativos, ¿no? Porque el otro caso podría ser un chico que haya vivido una mala experiencia en un colegio, y no quiera volver a saber nada de ese lugar, en especial, no sé, si tuvo algún inconveniente, fue golpeado, como para darte un ejemplo, en un baño, entonces no va a querer saber nada y se le empieza a crear como una especie de patología, ¿no? Y lo mismo con las ciudades, por ejemplo, si hablamos del caso de Bogotá, pues un lugar muy representativo que despierta muchos sentimientos es el Chorro de Quevedo, el mismo barrio La Candelaria, ¿cierto? Entonces eso vendría siendo la topofilia, que se trabaja desde la geografía humana, ¿no? La relación que tiene el ser humano con los espacios, con los lugares. El territorio. Exacto, y los sentimientos que le proporciona o que le fluyen. Y asociado a la fotografía documental, pues es el escenario, ¿no? La fotografía documental tiene muchas características o va asociado también con el fotoperiodismo, y es el escenario perfecto. Si tú vas a hacer un trabajo de fotografía documental, digamos, en una correccional de menores, pues debe resaltar el lugar donde ellos interactúan, que casi siempre es un lugar marginado, un lugar precario y donde ellos los chicos no se sienten muy bien, ¿no? Lo mismo si vas a hacer un trabajo con los desplazados por la violencia del conflicto armado colombiano, pues también te vas a encontrar que lo que más añora un desplazado es su tierra, su territorio, su lugar, su casa en el campo, ¿no? Y que ahora frecuentan la gran mayoría de las ciudades más importantes del país, por allí, por los semáforos, con distintos lugares. Entonces puedes hacer un trabajo paralelo, como el lugar donde se desenvuelven hoy en día los desplazados por la violencia en la urbe, y el lugar que añoran, ¿no? Entonces esa es la relación de la topofilia con la fotografía documental, que es el escenario que también cuenta una historia a partir de una imagen.
Claro, o sea, la fotografía la entenderíamos como la forma de narrar esas diversas realidades, como estabas diciendo, como un ejercicio de afirmación de la entidad de nuestro territorio, que es lo que estamos viviendo constantemente. Entonces, pues entiendo yo con lo que me dices y con lo que investigué también un poco, que sería el término de la fotografía, de lo topofólico en la fotografía, es como la fotografía, como narra y cuenta como esas realidades que se presentan en el territorio colombiano o en cualquier espacio. Hablando pues también del espacio y de lo sociocultural, ¿cuál crees entonces que sería la incidencia sociocultural de la fotografía documental? O sea, es decir, es un acto político. Sí, claro, la fotografía desde su, digamos, desde su creación como tal en el siglo XIX, desde el siglo XIX, es prácticamente un acto político. Recordemos que los primeros ensayos de la fotografía, al igual que el cine, fueron en la calle, con la sociedad, ¿no? Con las personas del común en los escenarios del común que nosotros podemos frecuentar en el día a día. Esto ya lo hace un acto social y un acto cultural desde los inicios, desde la creación pues, de la fotografía y ligado al cine. Y en lo sociocultural, de la fotografía documental, como yo lo trabajo, sí, me gusta mucho lo marginal, lo que tenga que ver con las distintas etnias, que abarque mucho lo multicultural también. Ese es el enfoque que yo le doy con lo social y cultural y que transmita, que lleve un mensaje de reflexión, ¿no? Y más Colombia, pues que se presta mucho para hacer trabajos de fotografía documental. Y el acto político es ese es el mismo mensaje que serviría como para transformar una sociedad. Claro, justamente en tu texto mencionas pues una palabra muy bonita que es generar empatía por el prójimo. Se crea como una solidaridad intercambiable. Es lo que nos estás hablando de que tú te centras, digamos, o tu propósito en fotografiar estas personas o estos ambientes es precisamente demostrar qué es lo que está pasando, digamos, en Colombia y cómo lo haces ver como un acto político y como algo, también como una denuncia a lo que está pasando. Y teniendo, Claro, dale. no, y en varios lugares, bueno, allí en varias fotos son de otros lugares de Sudamérica, básicamente, y que las problemáticas o los fenómenos sociales son muy parecidos a los que nosotros vivimos Sí. en la actualidad, ¿no? Y sí, lo de la empatía, pues es lo que el legado que nos deja a nivel político la Revolución Francesa, ¿no? Entre su igualdad, fraternidad. Pues entonces yo resalto es lo de la fraternidad. Creo que ese es un punto supremamente importante para nosotros como sociedad. Falta es la empatía, el poder entender cuál es la situación que está viviendo el otro y en lo posible poder ayudarlo, o por lo menos que ya entiendas y no estar señalando, ¿no? Que eso es también lo que nos tiene divididos. Claro, y pues teniendo en cuenta todo esto y tu experiencia como fotógrafo, ¿qué destacas de las realidades que has capturado en el contexto colombiano? Las realidades que he capturado a partir de la fotografía en el contexto colombiano son la marginalidad, lo marginal, la pobreza, digamos, la valentía del día a día. Hoy con esto, lo de la pandemia, ya hay muchos fotógrafos que están haciendo trabajos muy buenos a partir de lo que está pasando, ¿cierto? Y se está capturando es eso, como esa realidad, esa frustración que tienen esas personas que tienen que salir independientemente de las órdenes que se den desde la presidencia, desde la alcaldía, porque está en juego su vivienda, está en juego su alimentación, y no solamente la de ellos mismos, sino la de sus familiares, ¿no? Entonces, creo que esa es como la realidad. Ya en el campo del fotoperiodismo, pues la gente que ha trabajado con el conflicto armado, ¿cierto? Con los desplazados, con los grupos indígenas que han sido violentados, con las mismas fuerzas armadas revolucionarias, las guerrillas o el otro frente, el ejército, cómo es el día a día de un soldado. Creo que estas son todas las realidades, algunas de las realidades que se nos puede presentar o con las que podemos trabajar en Colombia, ¿no?
Claro. La otra pregunta era muy ligada a lo que estás diciendo, como que revelaba tu trabajo. Ya me estás contando que pues también la pandemia ha sido como también un campo para la fotografía, igual yo creo que para todo el mundo, de darse cuenta de cómo se está viendo en realidad en la sociedad colombiana, porque igual si antes sí se sabían de estos problemas que siempre han existido, digamos que la pandemia los expuso a otro nivel a las personas que no pueden dejar de salir a trabajar, que aún así haya un virus, tienen que igual seguir saliendo a la calle pues porque no tienen de otra, ¿sí? Entonces es muy bonito cómo se puede resaltar todo esto mediante la fotografía y mediante la fotografía documental, cómo se puede narrar, como comentaba al principio, estas diferentes realidades que están viviendo no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica. Pues Así también es. como eh, para ir un poco aterrizando, también quería preguntarte, ¿cómo determinas que una fotografía quedó bien o es ideal? O sea, como tu criterio de como fotógrafo. Mira, yo soy de los, bueno, es que llamarme fotógrafo sí aún me cuesta porque yo no vivo de la fotografía, digamos que yo saco fotos, pero soy de los fotógrafos, entre comillas, que dejo a un lado todo lo relacionado a la técnica, ¿cierto? Por lo que las experiencias que he vivido, digamos que el campo de la fotografía, este gremio de la fotografía, pues es un poco esnovista, cosa que no, con el cual no comparto, ¿sí? Si tú vas, por ejemplo, quieres estudiar fotografía, no vas a encontrar las academias ni en la localidad de Bosa, ni mucho menos, ni en Total. al sur, ¿no? Todos, y además el costo, cosa que no me parece. Pero bueno, y de ahí para allá otras arandelas que no vine al caso. Pero yo me desligo de lo técnico y trato más de lo sentimental. Claro está, lo técnico lo sé manejar mi cámara, sé lo Sí. que tiene que ver una composición fotográfica, la luz, obturación y todas estas cuestiones. Pero yo creo que va más de lo sentimental, ¿no? Va más es de lo que a mí me transmita. Y sí podría ser un poco egoísta de mi parte, pero es lo que a mí primero me impacta como observador, ¿sí? Como el observador de aquello que no cualquiera ve, si hablamos en el plano del local de la ciudad. Claro. Eh, una vez que me despierta un sentimiento, cuando yo veo la foto, pues ya procuro es más que todo buscar como el ángulo. ¿Okay? Si es una cuestión de momento instantáneo, pues de inmediato pues disparo, duro y la miro. Pero creo que es eso, más el sentimiento y allí ya, pues ya sé que la fotografía ha quedado bien. ¿Y cuál es el ideal? Pues es lo que se pueda narrar con lo visual, ¿no? Es lo que a mí me esté transmitiendo en ese momento. Una de las fotos que salió publicada en la revista es en la ciudad de La Paz, en Bolivia, y es una señora que es vendedora Ujú, ambulante sí. en unas uvas. Eh, Creo que fue ahí una conexión y nos vimos desde lejos y ella me sonrió y pues yo le sonreí y inmediato saqué la cámara y ella en ningún momento pues puso, eh, ni, no puso Ningún problema, problema. claro, no puso problema por el contrario, es una foto muy, pues muy real, es la imagen de la Como raza la, indígena, sí. ¿cierto? Y bueno, para mí pues es una foto maravillosa, precisamente por eso, porque hubo una conexión visual, aparte de si la luz está entrando por un lado, si hay sombras o los colores y demás. Yo determino es mi fotografía es por lo que yo siento, ¿no? Es por lo Claro. que yo pueda ver en el momento. Sí, en tu texto mencionas eso, que el sentimiento sobre la técnica, cuando pues muchas veces la fotografía documental mencionas que superponga ese sentimiento como la técnica de dejarlo a un lado por lo que quieres obturar, como dices, nos estás contando la historia de la señora, de hecho es una de mis fotografías favoritas también, pues porque la forma y los colores para mí me pareció fantástica, es maravillosa, como esa combinación de colores y que es natural, o sea, no se ve algo que está como planeado, con esta acá, con estas frutas acá, sino que se ve muy natural y la combinación de colores en realidad es muy bella, a mí me gustó mucho esa fotografía.
Pues igual para ir terminando, por último, como entre tantas imágenes que conforman nuestra cotidianidad, ¿hacia dónde apuntar el lente o hacia dónde tú apuntas ese lente? Yo, yo lo apunto esas hacia la sociedad del común, ¿no? No me interesa sacarle fotos a un famoso y mucho menos sacarme fotos con un actor o con algún político. Sí, claro. ¿No? Creo que eso no va conmigo. Creo que mi trabajo gira en torno a la gente del común, esa gente que tiene algo por contar, y yo en este caso pues opto por la fotografía. ¿Sí? Creo que ese es mi trabajo. Pues apenas estoy empezando en esto de la fotografía documental y la idea es seguir avanzando, seguir aprendiendo. Es un constante aprendizaje y que esa es otra, ¿no? Que es un intercambio. Casi siempre procuro interactuar con las personas después de haberlos fotografiado, ya sea de manera sorpresiva o que llegamos a un mutuo acuerdo, pero trato de conocer quién fue el protagonista de dicha foto, ¿no? Entonces, ese es como el trabajo que yo establezco. Muy desde lo surreal, porque termina siendo, son personajes muy surreales, ¿no? Que son muy del común, pero pueden estar en una esquina y pueden pasar cientos de transeúntes y muchas personas no lo van a notar. Va a ser uno más. Creo que ese es el objetivo de la fotografía documental y del fotoperiodismo. Poder capturar ese instante, ese momento de que la gran mayoría ni siquiera se está percatando de lo que está ocurriendo. Claro, visibilizar a esas personas o a esas comunidades que no tienen como la voz o la forma de hacerlo. Sí, es muy bello y es una característica también de la fotografía documental y lo pudimos evidenciar nosotros como revista al pasar tu propuesta, lo que querías transmitir con las fotografías, como mencionas, más allá de tomarle la foto, tratar de interactuar y de ir más allá, de conocer más allá de la persona a que le estás fotografiando o a lo que estás fotografiando, también genera, pues creo yo que una conexión tanto con el espectador a la hora de mirar la fotografía, se pasa como a otro plano, porque igual se nota como el sentimiento que le estás poniendo y que no son como fotografías, como te dije al principio, muy planeadas y con las luces y demás. Entonces, igual a nosotros como revista nos gustó mucho tu participación, tu propuesta, nos pareció muy interesante. Por eso también decidimos hacerte esta entrevista, como queríamos profundizar un poco más como en ese concepto de la fotografía documental y de cómo habías logrado como obturar todos estos momentos que son muy importantes y que igual se nota como una posición política a la hora de presentar las fotografías y a la hora también del texto. También es algo que se nos hace muy importante, como mirar con el arte reflejar todo lo que pasa en la sociedad de una manera muy artística, no siempre tiene que ser de una manera muy explícita, pero sí generar como ese sentimiento y ese sentimiento de denuncia hacia las cosas que pues tal vez están mal y nosotros queremos como resaltar. Como Proyecto Sabersa te damos pues las gracias por aceptar la entrevista y por estar acá como este tiempo charlando conmigo. Y nada, invitar a todos los lectores que vayan a nuestra página y pues vean las fotografías y los demás textos que tenemos en la revista y en esta edición. Pues Ana, agradecerles a ustedes y a todo el grupo editorial de la revista, inmensamente agradecido por el hecho de haber elegido mi trabajo y más agradecido aún por saber que les ha gustado bastante y que han tenido muy buena acogida. Espero hacer parte para la próxima edición, también poder participar con ustedes. Sí, claro. Eso también los invitamos pues a estar pendientes de nuestras redes porque próximamente también sale la nueva convocatoria para que igual esperamos contar contigo con tus fotografías y también con los demás lectores.